mi pasado ha sido perdonado, mis pecados han sido perdonados ya que Cristo murió en la cruz por mis pecados y gracias a Él puedo tener vida eterna. Y cuando muera no tengo que preocuparme de a dónde voy a ir porque sé que voy a ir al cielo y no tengo que preocuparme de que a dónde voy a pasar la eternidad o si voy a pasar en el infierno. Recuerdo que de pequeño Hi, mi nombre es Alex y me gustaría compartir con ustedes mi testimonio de salvación y cómo Cristo Jesús salvó mi vida y ha cambiado mi vida. De pequeño crecí en una familia católica, fui a una escuela católica y aprendí de que no importara qué error cometiera o alguna cosa mala que hiciera, todo iba a estar bien siempre y cuando hiciera oraciones o pidiera perdón, y prácticamente fue lo que aprendí de pequeño. Cuando llegué a los 12, 13 años, mi mamá decidió ir a una iglesia cristiana, la cual yo también fui con ella. En esa iglesia hice la oración para aceptar a Cristo. La hice cuando tenía 13 años y en realidad no sabía lo que estaba haciendo, no sabía qué era el mundo, qué cosas tenía o qué tan mal la vida puede ponerse. Yo hice esa oración un día domingo, pero en realidad hice la oración en el momento, pero el día siguiente regresé a mi vida normal. No hubo ningún cambio en mi vida, no había ningún sentir en mi corazón ni nada. Después de eso, estuve fuera de la iglesia por muchos años y en realidad solo me convertí en una persona más en este mundo, en la manera de hablar, en la manera de vestir, escuchando la música y haciendo todo lo que los demás jóvenes hacen. Era solo una persona más. Luego crecí, conocí a mi esposa y mi esposa ha estado yendo a la iglesia ya por mucho tiempo. Nos casamos y comencé a ir a la iglesia con ella. En esa iglesia prácticamente se puede decir que yo no aprendí nada. Era solo seguir lo que el pastor decía, sus ideas, lo que él quería, y era más que todo el hacer sentir bien al pastor, siempre y cuando se hiciera lo que él dijera. No era nada basado en la Biblia y era prácticamente solo la importancia era cuánto dinero se podía dar y no había ningún aprendizaje. Yo hablé con mi esposa y le dije que en realidad no sentía que estaba aprendiendo nada y que no había ningún crecimiento. Yo iba a la iglesia los domingos, pero no había ningún cambio en mi vida y en realidad todos los días era la misma historia, mi vida era la misma. Encontramos esta iglesia y lo que me llamó mucho la atención fue de que desde el principio todas las personas acá eran muy atendidas y buscaban la manera de cómo poder hacerlo sentir bien a uno. Yo recuerdo que la segunda vez que venimos a la iglesia, yo pregunté a una de las personas que estaban acá, ¿cómo tú puedes ser miembro de esta iglesia? ¿O qué es necesario hacer para ser miembro de esta iglesia? Pensando que tal vez era alguna misión o dando diezmos o no sé, algo parecido a las otras iglesias a las cuales yo había ido antes. Me llamó mucho la atención de que él me dice, hablemos con el pastor, él te puede explicar. Hablé con el pastor y él me dice, tengamos un estudio para que tú puedas aprender y puedas saber en realidad si tú eres salvo. En ese momento yo recordé de pequeño el haber hecho la oración y digo, sí, yo fui salvo, pastor, cuando estaba pequeño. Pero entre ese momento y ahora, yo había estado fuera de la iglesia por mucho tiempo. Con el tiempo comencé a tener estudios con él y lo que me llamó mucho la atención fue, yo estaba muy lleno de preguntas y recuerdo que una pregunta muy importante que yo hice a él fue, pastor, ¿cómo puede uno saber que es salvo? Si yo hago una oración ahora y digo que acepto a Cristo en mi corazón, pero el día de mañana regreso a mi vida normal y a hacer lo que hago siempre o ya sea cualquier cosa, puesto que en la iglesia que iba antes eso pasaba, era muy común el preguntarle a alguien, ¿tú quieres ser salvo? La persona dice sí, hacen la oración
pero no pasa de ahí y regresan a su vida normal, ya sea tomar, fumar o cualquier cosa que pueda hacer en su vida cotidiana. El pastor mencionó algo muy importante que me llamó mucho la atención y me dice, cuando tú aceptas a Cristo y tú eres salvo, tú sabes que has sido salvo y sientes la diferencia, te arrepientes de tu pecado. Y no significa que no vas a pecar más, pero cada vez que estás en alguna situación, tú sientes en tu corazón y sabes muy bien de que no está correcto y que no debes de hacerlo. Fue algo que me llamó mucho la atención y no solo eso, pero cada pregunta que yo hice hacia él respondió la pregunta siempre siendo basada en la Biblia. Siempre es lo que la Biblia dice, no lo que él piensa, lo que él cree o lo que cualquier otra persona puede creer. Es siempre lo que está escrito en la Biblia, lo cual es algo muy importante para mí. Después de varios estudios, yo fui salvo en agosto 9 y fue un día muy importante porque es un sentimiento el cual uno puede saber de que mi pasado ha sido perdonado, mis pecados han sido perdonados ya que Cristo murió en la cruz por mis pecados y gracias a Él puedo tener vida eterna. Y cuando muera no tengo que preocuparme de a dónde voy a ir porque sé que voy a ir al cielo y no tengo que preocuparme de que a dónde voy a pasar la eternidad o si voy a pasar en el infierno. Recuerdo que de pequeño, creciendo, cuando estaba con mis amigos y sabíamos que estábamos haciendo algo malo o alguna cosa que no era adecuada, nos decíamos entre nosotros, oh, no te preocupes, cuando mueras nos vamos a ver en el infierno. Lo decíamos como broma, no creíamos que era algo cierto, pero en realidad ese lugar existe. Y si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, pero mucho más importante, si no nos arrepentimos de todo lo malo o de cualquier pecado que hemos cometido y en realidad volvemos a Él y decidimos entrar en el camino de Cristo, pues es donde en realidad iremos. Pero no tiene que ser así, ya que Cristo vino a este mundo, Él murió en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Tenemos el camino hacia la vida eterna por medio de Él. Después de muchos estudios que tuve con Pastor Graff, fui bautizado y añadido a la iglesia, lo cual es algo muy importante para mí porque no solo encontré una familia cristiana, una familia en Cristo, pero ahora puedo decir que mis mejores amigos están acá. No debo de preocuparme en tratar de que los demás qué piensan de mí o cómo me ven, ya no me interesa más. Porque no estoy acá para satisfacer a las demás personas o para poder complacer a los demás. Mi meta siempre es ahora el hacer las cosas correctas para complacer a Cristo Jesús. Fue algo muy importante y en realidad es algo que muchas personas, se puede decir, son confundidas porque piensan que por ser bautizados sus pecados han sido borrados, pero el bautizo no es la manera para llegar al cielo. La única manera es arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Cristo Jesús, seguir sus caminos y creer en Él, que es lo más importante. Y yo estoy muy agradecido con Pastor Graff porque gracias a él pude en realidad saber la verdad, aprender, conocer más de la palabra de Dios y llegar a ser salvo mediante Cristo Jesús.